yo empecé a dibujar desde que era chico. Y yo creo que por simple imitador, porque a mi hermano mayor le gustaba dibujar y me puse a hacer lo mismo. Y además había muchas historietas en mi casa siempre. Entonces yo desde chico veía un montón de libros de cuentos, como Tintín, como Asterix, como Chanoc, y madre y media que había, y libros de Rius y cosas así. Y yo todos los días los veía y los volvía a leer, y cada ejemplar de una de esas cosas debo haberlo leído unas 500 veces, ¿no? Todavía a la fecha me lo sé de memoria. Pues originalmente yo quería ser ferrocarrilero, después ingeniero y después abogado, y acabé de caricaturista. Ese fue el proceso. Yo incluso cuando salí de la prepa, hasta hice el examen de admisión en la UNAM para entrar a la Facultad de Derecho, y lo pasé, me admitieron, y hasta me inscribí en la Facultad de Derecho. Pero ya nunca jamás fui a clases, nunca me paré en un salón de clases ahí. Y de repente me cayó el 20 de que pues, no tenía yo absolutamente nada de vocación de abogado, y es más, ni siquiera me daba yo bien cuenta por qué se me había ocurrido eso, ¿no? No me lograba yo explicar a mí mismo por qué había escogido ese oficio. Y entonces lo abandoné, y fue cuando empecé a trabajar en el taller de grabado que tenían Sergio Arau y Rocha, y donde yo los veía a ellos no solo hacer grabados, sino también las historietas que publicaban en el Más o Menos, del 1+1, o las cosas que hacían para Trizas en Trazos de Tomás Mojarro en el Canal 11. Y me empezó a atraer mucho eso. Y bueno, pues con el tiempo yo empecé a hacer mis propios monotes y los llevé al día en donde me dieron trabajo. Empecé a publicar en el día. Estuve 1 año y medio más o menos en el día, y después hubo la oportunidad de entrar a la jornada, y pues desde luego que lo hice, ¿no? No me quedé en el día. Esto fue en 85. Antonio Helguera captura la apanicada intimidad de la vida pública. No hay rostro que se resista, ni caja fuerte que le niegue su combinación. Sus impecables retratos sintetizan estados de ánimo. Enemigo de la impunidad, Helguera abre los ojos donde no se admiten testigos y descifra el nudo argumental de los misterios políticos. En un cartón inolvidable, Juan Pablo II se inclina sobre su bastón a la derecha, lo cual confirma que los lápices del dibujante están cargados a la izquierda. Como todo gran humorista, Helguera trabaja con una moral precisa. Sabe cómo debería ser el mundo para no entrar en esas caricaturas. Sin embargo, sus certezas se las ingenian para no ser dogmáticas y apoyar la misión desestabilizadora de la risa. Arte de los nervios perdidos, la caricatura no conoce las solemnidades de la calma. Desconfía de lo que mira, demuestra que los intocables tienen cola que les pisen. Yo provengo de una familia pues bastante politizada, ¿no? Porque
Por el lado materno, soy descendiente de refugiados españoles, de republicanos españoles. Concretamente, mi abuelo materno había sido diputado socialista en España y había sido funcionario del Ministerio de Educación en la República. Y desde luego tuvo que huir de España cuando Franco llegó al poder. Entonces, pues yo desciendo de esa migración española que recibió el general Cárdenas en México, ¿no? Entonces, bueno, ya de entrada todo eso te da un contexto político insoslayable, ¿no? En el origen de uno. Y bueno, por eso mismo te digo, pues la mía siempre fue una familia muy politizada, donde siempre hubo la costumbre de leer el periódico, siempre hubo, como te dije en un momento dado, libros de Ríos en mi casa. Mis hermanos también, que son mayores que yo, eran muy militantes en ciertos momentos de determinados rollos, eran gente que iba a las marchas y todo eso, ¿no? Entonces, pues es una cosa natural en mí, la preocupación por las cuestiones políticas, ¿no? Yo nunca milité en ningún partido, ni tuve mayor formación que esa. Y la que yo después me di con lecturas, ¿no? Después el criterio ya te lo acabas de modelar, pues leyendo, ¿no? Mientras más leas y más información poseas, sobre todo de historia y cosas así, pues más afianzas tu criterio y más te das cuenta de qué es en lo que tú crees y qué es lo que quieres decir, por lo tanto. Yo cometí el error y a recientes fechas me he dado cuenta de pensar que un cartón debe ser así como una obra de uno muy terminada, ¿no? Como si un pintor hiciera un cuadrito todos los días. Hay caricaturistas que son muy eficaces, mucho más eficaces que yo, y no necesitan hacer eso, ¿no? Pero de todos modos, y como yo hago las cosas, me gusta, es la manera en cómo me gusta no solamente lo que el cartón dice, sino también que el dibujo sea bonito, sea atractivo, ¿no? Resulte atractivo, que a mí me guste hacerlo y que a la gente le guste verlo, ¿no? Entonces, pues efectivamente me preocupo por la composición del dibujo y por el trazo y por todas esas cosas. Lo que pasa es que resulta muy impráctico, ¿no? Porque es mucho trabajo, son muchas horas, es muy desgastante y tener que hacer todos los días una cosa así, ¿no? Porque yo luego le pongo muchas sombras y muchas texturas y cosas así, porque si no siento que se queda muy blanco, muy vacío, muy inacabado. Y siempre he pensado que hay dibujantes que sin necesidad de tantos trazos y tantas dioptrías de estarle poniendo al trabajo, pueden lograr algo tan expresivo o más como lo que yo hago, ¿no? Yo creo que una influencia de cualquier caricaturista hoy en día en México pues son Naranjo y Elio Flores, ¿no? Entonces ellos pertenecen a esa escuela de caricaturistas que hacen un dibujo extraordinariamente bonito y cuidado, ¿no? Muy académico inclusive. Hay como dos escuelas, ¿no? Uno es el del estilo de Abel Quesada y de Ríos, que son más como historietitas, es más narrativo y los monitos acompañan el rollo, ¿no? Y son monitos, pues eso, muy sintéticos, ¿no? Y el otro camino, donde la parte principal parece llevarla el dibujo en el cartón, ¿no? Pues siempre me han gustado los cartones que por sí mismos hablan sin necesidad de ponerles globitos, ¿no? Mientras más letras les tengo que poner, menos siento que sean eficaces. No siempre es así, desde luego hay juegos de palabras que son muy buenos y muy chistosos y que funcionan muy bien y que el dibujo nada más lo acompaña, ¿no? Pero a mí me gusta más que sea el dibujo solo el que exprese todo.
Las ideas es la parte más dolorosa del parto. Es el momento en que uno debería de usar anestesia. Porque pues tarda mucho en ocurrírsete la idea. Bueno, a mí, ¿no? He visto caricaturistas que disparan ideas y también me muero de envidia con eso, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo. Yo tengo que seleccionar el tema primero y tengo que ponerme a pensar mucho rato, ¿no? A darle vueltas y vueltas y se te ocurren tonterías muy esquemáticas al principio y hay que seguir pensando y seguirlo trabajando y entonces empieza a transcurrir el tiempo y cada vez se reduce el tiempo que uno tiene para entregar el dibujo y el tiempo que tienes para dibujarlo, ¿no? Entonces lo que uno siempre quiere es el momento gozoso, que es el momento de hacer el dibujo, ¿no? Ese es el momento relajado, el momento padre, pero hay que pasar por lo otro y a veces se alarga y se alarga y se alarga y no tienes la maldita idea. Entonces no te puedo explicar exactamente cuál es el proceso porque el chiste de esto es que no existe una fórmula, una receta para hacer la idea de un cartón. Yo me he dado cuenta que las ideas que a mí más me gustan de mi trabajo son ideas que se me ocurrieron espontáneamente, son imágenes que se me vinieron a la cabeza así, sin un proceso previo de estar, digamos, armando un rompecabezas, ¿no? Sino que solas aparecen. Lo que sí me he dado cuenta es que requiere mucha concentración. Si estás distraído y si estás viendo la tele o si estás hablando con alguien o si estás en cualquier otro rollo, pues está dificilísimo que se te ocurra nada, ¿no? Entonces requiere mucha concentración y te digo, no sé cuál es el mecanismo porque no lo veo, simplemente de repente se me ocurren las ideas. Claro que hay días que eso no pasa. Hay días en que no ves, no se te aparece así la imagen y entonces lo que tienes que hacer finalmente es una idea más elaborada conscientemente. Entonces, y me he dado cuenta que son menos eficaces. Me gusta más cómo son las otras ideas. Por eso a veces he pensado que la caricatura tiene mucho que ver con todo lo que era el surrealismo, ¿no? Cómo estos cuates inventaban los temas de sus pinturas, según esto, a partir de asociación libre y sueños y esas cosas. Y he pensado que tiene mucho que ver, tiene mucha relación, es muy parecido finalmente la caricatura a lo que eran los cuadros surrealistas. De hecho, muchos cuadros de Magritte son muy parecidos a lo que es un cartón porque son asociaciones de ideas, son dos cosas mezcladas en una, ¿no? Y un cartón luego es eso, son dos temas mezclados en uno. Es un oficio que tiene un poquito de todo. Es un oficio que tiene un poquito de periodista, y tiene una parte de artista gráfico y tiene otra parte pues, como de actor de teatro de carpa, ¿no? Estás pensando chistes políticos de ese estilo, ¿no? Y como que mezcla esas tres cosas, es una combinación de las tres cosas. De hecho, un cartón es como un pequeño escenario de un teatrito de carpa, ¿no? Es como un guiñol político, en donde tú pones ahí a pelearse y a hacer tontería y media a los personajes, ¿no? Tiene un poco de las tres cosas. Desde el siglo pasado que empezó a haber caricatura en México, pues era una caricatura muy combativa. Y empezaron a pulular, en cuanto llegó la litografía a México, empezaron a pulular las revistas de humor político. Hay muchas famosas y que sus nombres se nos vienen fácil a la mente, como El Aguizote, como La Orquesta, como El Colmillo Público, etc. Pero en realidad había 20,000, ¿no? Había muchísimas. En tiempos de Porfirio Díaz, muchas de estas publicaciones eran un vehículo muy eficaz para la difusión de las ideas de los Flores Magón, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera se forjó una tradición muy fuerte de caricatura política en México. En otros países no fue así, no sé por qué. Pero aquí sí, yo creo que afortunadamente, ¿no? Lo que pasa es que, paradójicamente, es una tradición muy olvidada. Lo más que se ha rescatado de todo eso para la historia, pues es lo de Posada.
Pero Posada no era un caricaturista propiamente hablando. Y es lo único que fue rescatado de todo eso, ¿no? Pero antes de Posada hay el trabajo de muchísimos caricaturistas muy buenos y extraordinarios y que hicieron un trabajo muy importante y que han quedado bastante olvidados, ¿no? Como Daniel Cabrera, como Martínez Carrión, como Aramilla, Constantino Escalante, etcétera, ¿no? Muchos así. Que inclusive muchos de ellos sufrieron represión y hasta, por ejemplo, en el caso de Martínez Carrión, él murió en la cárcel de Belén. El régimen de Díaz lo metió ahí y ahí murió de tifo. Entonces, pues ese es un verdadero mártir de la caricatura y nadie se acuerda de él, nadie lo rescató. Entonces, a pesar de haberse formado esa tradición tan importante, tan fuerte, pues todavía hace falta que se rescate, ¿no? Que se haga la historia de eso y que se rescate. Hubo un momento en que la caricatura en México perdió el filo que tenía desde el siglo pasado y principios de este siglo, cuando, pues coincidentemente, cuando se instaura el régimen por revolucionario y se empieza a fundar el PRI y todo este rollo, pues el control de la prensa es muy severo. Y hay un lapso muy grande que dura varias décadas en que los caricaturistas no tocan cuestiones políticas o las tocan muy de refilón, muy con ánimo de hacer chacoteo nada más, sin mayor intención política. En esa época hay grandes dibujantes como el mismo Cabral, como Arias Bernal, como Freire, pero es una época en que la imagen del caricaturista es así como de muy bohemio, ¿no? De hecho, yo he visto muchas fotos de Cabral con personajes de la farándula, todos en plena bohemia y en plena pose. Y la cuestión política les valía gorro, ¿no? Eso se acabó hasta que empezaron a trabajar primero Abel Quesada y después Ríos, lo cual sobre todo a Ríos le costó mucho trabajo abrir esa brecha otra vez, ¿no? Porque recorrió todas las publicaciones de México y de todas la echaron, pero finalmente es una brecha que él abrió y también Abel Quesada. Ellos retomaron el sentido crítico de la caricatura, se había perdido desde la primera década de este siglo. Y entonces es cuando volvió a retomar todo ese sentido político. Después vino la generación de Naranjo, Helio Flores, Magú, etcétera, ¿no? Ya regresó a aquella corriente. Y desde luego yo me siento identificado con ese tipo de caricaturista, no con aquel caricaturista bohemio que pues, nada más se hace pato, ¿no? Tú puedes saber qué medio o qué periodista es corrupto. Basta con ver su trabajo. Entonces hay publicaciones que uno sabe que son honestas y que la gente que ahí trabaja, en su gran mayoría son gente honesta, ¿no? Como yo diría es El Chamuco, La Jornada, Proceso, publicaciones así, ¿no? Hay otras publicaciones pues, que son, digamos, mixtas, ¿no? Hay de todo un poco y hay otras que son absolutamente corruptas, ¿no? Entonces, dependiendo del medio, tú sabes quién está ahí, ¿no? Ya desde ahí, desde saber en qué periódico publica un determinado caricaturista, pues ya te puedes dar una idea de quién es. Y sobre todo si ves su trabajo, pues desde luego es muy evidente cuando hay corrupción, ¿no? Hay algunos caricaturistas que lo vuelven tan evidente que hasta resulta insultante, ¿no? Hay caricaturistas que les gusta, va a venir el informe de gobierno de un gobernador, entonces sale el gobernador así, pero hasta mamey, ¿no? Diciendo aquí en el estado de no sé qué, trabajamos fuerte y unido por el progreso, cosas que no es ni siquiera una caricatura, eso ya es vil publicidad, ¿no? Y mal hecha además, ¿no? Muy burdo, pero sí es un fenómeno que abunda. Realmente no me interesa lo que piensen los políticos de lo que yo hago. Les puede gustar o les puede indignar, no me importa. Porque yo no me estoy dirigiendo a ellos. El cartón es para que lo vea la gente que lee la revista o el periódico. Y el cartón es para que la gente se ría del dibujado. Alguna vez oí el argumento de que no valía la pena dibujar
retratar a los políticos porque pues a lo que se debe criticar es al sistema, ¿no? Y cosas así. Pero un sistema político como el nuestro pues no es una cosa abstracta, es un sistema formado por gentes de carne y hueso, con nombre, apellido y con cara, ¿no? Entonces yo creo que al dibujarlos, al caricaturizarlos y criticarlos, los estás responsabilizando directamente de una situación X. Nadie está a salvo ante Helguera, pero nadie es mal dibujado por su pluma. En su excepcional universo, la oposición es una forma de felicidad. Qué bien se está fuera de esas escenas, viendo la calva de Salinas en el sombrero de charro de Krill. El títere Ahumada enredado en las barbas de Fidel. La estatua de la libertad con capucha de torturada. Aunque los temas sean tremendos, el trazo que los convoca es una afirmación de vitalidad. Sus estampas son un triunfo simultáneo de la crítica y el placer de dibujar. Al retratar con devoción, logra una doble pedagogía. Nada es peor que la conducta de esos sospechosos comunes, y nada vale tanto como mirarlos de ese modo. Yo, por ejemplo, es obvio que hago un cartón militante. Cuando digo militante no quiere decir que sea militante de un partido político. Mis cartones son militantes de mis ideas, o sea, yo soy un militante de mis ideas, ¿no? Entonces lo que digo, lo que expreso y lo que quiero expresar son mis ideas. Eso no puede ser objetivo, obviamente, ¿no? Es absolutamente subjetivo y de eso se trata. Ese es el chiste. No puede existir la objetividad en la caricatura. La caricatura es un medio muy eficaz para decir cosas. Es un medio muy eficaz por varias razones. En primer lugar, es muy llamativo, es divertido por el humor. Es un medio a través del cual puedes llegarle a la gente joven, ¿no? Que yo creo que es el público así al cual uno quisiera más tener acceso, ¿no? Y presentarle algo diferente que lo que se ve en la televisión y cosas así, ¿no? Porque además también pues, la cosa es que mucha gente ya no lee, ¿no? La gente joven cada vez lee menos. Entonces, bueno, pues esta es una manera de presentarles una serie de cosas que de otro modo pues no les harían caso. Si está publicado en un artículo de un periódico, pues no lo leerían, ¿no? En cambio, si es por medio de la caricatura, sí lo leen, sí le prestan atención. Por eso digo que puede ser un medio muy eficaz. Lo ha sido, ¿no? Es un hecho que lo es. Me gusta pensar que la gente al ver un cartón
se ría sí, pero también decida hacer algo, ¿no? Y también reflexione y también piense en primer lugar que las cosas se pueden y se deben de decir, ¿no? Este es un oficio que suele ser muy solitario. En general, los caricaturistas trabajan en solitario. Y en última instancia sigue siéndolo porque a la hora de tú hacer tu dibujo estás solo y no lo hace nadie más que tú. Pero sí hay muchas maneras de trabajar en equipo. No necesariamente tiene uno que estar solo. De hecho, trabajar en equipo enriquece mucho, en cualquier ámbito yo pienso. Entonces, cuando yo entré a la jornada, pues el grupo de caricaturistas de ahí era un grupo muy sólido, muy unido. Y a mí todo ese tiempo realmente me funcionó como escuela, porque además yo entré, pues estaba muy chavo y pues era muy chafa, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho trabajar al lado de Magú, del Fisgón, de Ahumada, de Ulises, de Rocha, etc. De verlos trabajar a ellos, de ver cómo creaban sus ideas, cómo dibujaban sus cartones, etc. De todos aprendí un poco y de todos quise aprender. El trabajo en los suplementos, pues era también un trabajo en equipo, aunque guiado, ¿no? El Magú era el que decidía los temas y esas cosas. Pero ya después, cuando empezamos a hacer el Chahuistle y después el Chamuco, entré a trabajar a otro equipo que era incluso más eficaz, ¿no? Originalmente el grupo se formó con Rius, el Fisgón y yo. Y después se agregaron José Jorge Hernández y Patricio Ortiz. Y entonces enriqueció mucho, ¿no? Porque realmente se creó un equipo de trabajo muy bueno, donde uno sigue aprendiendo, ¿no? A pesar de que pues, ya lleve un rato con esto, pero pues, sigues aprendiendo. Y la mejor manera de aprender es esa, cuando trabajas en equipo. Hay un poco de competencia, hay un poco de copiar algunas cosas, en fin, les aprendes a los demás a fuerza, ¿no? Te refuerza el trabajo de los demás. Entonces lo que ha pasado con estas revistas, con el Chahuistle y el Chamuco, es eso, ¿no? Que se formó un muy buen equipo de trabajo, un equipo que trabaja bien, que se entiende bien, donde no hay pleitos. Y entonces, pues, por eso la revista puede salir bien, ¿no? En realidad yo he trabajado con plumillas casi siempre, como es el caso presente. A veces he trabajado con pincel, haciendo trazos con pincel, con estilógrafos y con otro tipo de plumas para dibujo que existen en el mercado. Esto es como una cosa muy artesanal porque empieza desde el gusto que tienes por los materiales. A mí en una época me dio por comprar manguillos antiguos para usarlos con las plumillas. Este que tengo aquí no es el caso, pero por ejemplo, estos que están aquí sí son antiguos y que a veces me gusta dibujar con ellos, ¿no? Este oscuro, de hecho, era de un antepasado mío. Este me lo heredaron o me lo heredé pues medio a fuercitas. Este es de madera, también es antiguo. Este es uno muy bonito que tiene un mecanismo especial para sujetar la plumilla. En fin, es importante que uno en principio sienta gusto por la herramienta, que te sientas a gusto. Es como usar un juguete, pues. Hay ciertos personajes que
ya dibujas tanto que ya no necesitas fotos porque de alguna manera ya te memorizaste sus rasgos. Pero en general, desde luego, sí necesita uno las fotos, ¿no? Y hay algunos especialmente difíciles. Mientras más anodina es la jeta del personaje, más difícil es de dibujar. Por ejemplo, casos notables, Genaro Borrego, que fue presidente del PRI. Qué difícil era dibujar a ese tipo, ¿no? Qué bruto. Es que no tenía cara de nada. Otro de esos es Esteban Moctezuma, por ejemplo. Su cara es una bola redonda, así con casi nada. El mismo Zedillo me costaba mucho trabajo dibujarlo, porque tiene una enorme ausencia de expresión. Últimamente se le ha vuelto más expresiva la cara, ¿no? Se le ha endurecido, pero cuando empezaba era del todo anodino. No que haya dejado de serlo, pues, pero... Sucede una cosa muy triste, pero es real. Mientras peor están las cosas, más chamba tiene uno, ¿no? O sea, somos como aves de rapiña los caricaturistas. Mientras más podrido está todo, más materia prima tenemos. Entonces, pues, mientras sigan habiendo cosas como cráneos de Muñoz Rocha trepanados y homicidios políticos y fraudes y cosas así, los caricaturistas tenemos chamba de sobra, ¿no? Desgraciadamente, pues eso va en detrimento del país, ¿no? Lo deseable es que fuera al revés, que los caricaturistas tuviéramos cada vez menos trabajo y que las cosas funcionaran mejor, pero desgraciadamente, pues no se ve que vaya a ser así, ¿no? Más bien todo parece que se está deteriorando de una manera muy acelerada. Y yo, la verdad es que, pues no soy muy optimista, ¿no? Yo creo que el país está muy mal y va a estar peor aún. No veo de qué manera se pudiera revertir, ni siquiera a mediano plazo, todo el deterioro que hemos tenido en muy pocos años. Yo no creo que el sistema, lo que se llamaría el establishment o el estado de cosas, el sistema se disuelva a partir de unas elecciones en las que ganara la oposición el poder. Entonces, seguirían existiendo esos grupos de poder que hoy en día existen y que son quienes pervierten la política como la pervierten hoy en día. Seguirían existiendo, seguirían presionando y seguirían queriendo que las cosas se hicieran a su modo, ¿no? No desaparecerían y por lo tanto pues no desaparecería nuestro trabajo crítico.
sus marcas. Listos. Arrancan. Casi desde sus inicios como monero en la década de 1980, el trabajo de Antonio Helguera fue una caja de resonancia de inquietudes políticas y éticas surgidas desde el campo de la izquierda, que anticipaban un nuevo sentido común. Fue parte de un grupo más amplio de caricaturistas que tenían en Carlos Monsiváis y en sus combates político-culturales una poderosa referencia. La ironía y sarcasmo de la obra de Helguera fue ejemplo de lo que el sabio de la Portales calificó como el gran desahogadero de la sociedad. O dicho de otra forma, en el espejo en el que se reconoció la enorme indignación moral existente en una parte de la sociedad mexicana. Si bien el tema de la historieta siempre me gustó, por alguna razón el cartón político me pareció siempre muy atractivo porque por la síntesis que hace. En una sola imagen se sintetiza todo un editorial, pues, ¿no? Lo que entendí es que un caricaturista tiene que tener esa capacidad aguda de observación para detectar esos brincos de realidad. Y sucede que el discurso político y la realidad política está plagado de esos huecos, ¿no? Donde la realidad choca con el discurso. Entonces es ahí donde nace la caricatura, del choque del absurdo. Se genera una situación absurda y entonces lo que haces es exagerar ese absurdo y hacerlo visible. Pero al final un chiste se te ocurre, o sea, tienes que pensar en el tema, tienes que concentrarte en el tema y de pronto la mente te brinca el chiste. No lo controlas. Puedes tardarte 2 segundos o 2 horas en que se te ocurra. O puede pasar que ni se te ocurra. Pero el humor es algo que está fuera de control. Esa es la parte más complicada, pero es la parte más bonita de la caricatura. Es un oficio que va a contracorriente de todo lo formal. No hay ningún oficio en el mundo, excepto el de estandopero, cómico y caricaturista, que utilice el humor. Todos los demás oficios son serios. Si tú eres abogado, tienes que ser súper serio. O doctor, tienes que ser serio. O lo que sea, tienes que ser una persona seria, porque si no, pues no le van a dar un trabajo a un ingeniero que haga chistes, porque van a pensar que construye puentes haciendo chistes y se le van a caer. ¿Me explico? Entonces, el oficio de caricaturista requiere eso. Liberar el sentido del humor a contracorriente de del sentido de formalidad que se nos inculca. Gracias a usar el humor, el caricaturista puede decir muchas cosas. Sin embargo, también es el talón de Aquiles, porque así se descalifica a los caricaturistas. Ah, es un chiste. No, quien quiera descalificar a un caricaturista, lo primero que usa pues es un chiste, o sea, eso no hay que tomarlo en serio. Sin embargo, quien aprecia el trabajo de un buen caricaturista se da cuenta que es a través del humor donde se está diciendo algo que sí es serio, aunque venga en forma de chiste.
La política mexicana siempre ha sido algo complejo, retorcido, rebuscado, difícil de descifrar. Yo lo que me di cuenta es que los caricaturistas que yo admiraba eran buenos para descifrarla. Y a través de ellos yo entendía. Y entonces yo quería hacer lo mismo. Cuando pues, yo ya empecé a publicar y tal, y luego acudíamos a dar pláticas a universidades o algo así, antes de la existencia de las redes sociales y todo eso, con gente joven, me di cuenta que nuestro trabajo también hacía eso. Porque mucha gente nos lo decía, que gracias a nuestro trabajo entendían cosas que les costaba trabajo entender, porque la política mexicana es muy rebuscada, muy engañosa, muy compleja, y a través de nuestro trabajo entendían muchas cosas. Entonces, para mí eso es una de las importancias fundamentales de la caricatura. Y cuando yo llego a oír a alguien que dice eso, que nuestro trabajo le ayuda a eso, pues me doy por muy bien servido. Aquí hay un problema, que es que la prensa escrita, que es el medio natural de la caricatura, está en crisis. Está en crisis básicamente desde el surgimiento del Internet, ¿no? O sea, los medios impresos están en extinción, esa es la verdad. Y entonces hay muchos periódicos y revistas que han cerrado en el mundo, no nada más en México. Entonces ya es muy difícil para un caricaturista joven encontrar trabajo en un medio impreso. Ahora lo que prevalecen son pues, el Internet, las redes, etc. Es una revolución total. Quienes ahora quieran dedicarse a esto tienen que contemplar que de aquí a poco los medios impresos realmente van a desaparecer del todo. Entonces el trabajo de los caricaturistas tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas de hecho, ¿no? Y la caricatura política ahí no pega mucho. En ese sentido sí, yo siento que la caricatura política podría estar en extinción. La combinación de sus cartones políticos en La Jornada, sus ilustraciones en El Chamuco y Proceso, sus libros, su exitoso programa de televisión junto a otros moneros y sus mensajes en Twitter, llevaron a Antonio Helguera a volverse un influyente líder de opinión. En una época en que el progresivo avance de lo políticamente correcto ha quitado espacios de expresión al humor, el choque visual provocado por sus viñetas se convirtió en un incansable generador de polémicas y encontronazos. Se podía o no estar de acuerdo con él, pero su autoridad era innegable. La relación de Helguera con su público fue profundamente pasional. En ocasiones era muy similar a la establecida entre un popstar y sus fans. Su apoyo explícito y sin ambigüedades al proyecto de la 4T levantó tormentas. Sus críticos le cuestionaron su acercamiento al poder. Pero como buen fajador, él reconoció que no tenía reparo en decir
que era simpatizante del gobierno de AMLO. ¿Por qué voy a criticar a un gobierno con el que estoy de acuerdo? Si la cagan, pues sí, como ayer, ¿no? Digo, y si abren la jornada de hoy, pues verán mi cartón de hoy donde sí critico lo de ayer. O sea, cuando hay cagadas lo critico, pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida. Se solicita retocador de monitos para set de televisión. Ah, pero esa chama es aquí, ya la tomó Rapé y ya recortaron la plaza, ¿eh? O sea que ya... ¡Ah, que la Llégale. No sé qué iba a decir, ya se me olvidó. No, pero estaba muy padre, estaba chingón. La idea estaba interesante. chingona. Realmente sí, era una muy buena idea. Muy buena. Sí. A mí me pasa eso muy seguido. Ah, sí, ya me acordé. Ya, sí. Pero es que todo el mundo pensaba en esos tiempos que Gis y Trino eran unos súper reventados, gruesísimos. Yo creo que esperaban verlos llegar en sus Harley. La última cápsula que nos hizo Vamos a ver. fue unos encabezados de cabeza y lo hemos reservado para el cierre de este programa que es en homenaje a Antonio Helguera. Buenas noches, bienvenidos a Encabezados de Cabeza, noticias con los pies en la tierra. Estas son las noticias de hoy. Después de que el presidente López Obrador anunciara en su conferencia mañanera que dedicará en ella un espacio para denunciar y exhibir las mentiras que algunos medios expresan en su contra, los periodistas, los connotados periodistas, ustedes los conocen, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga y Raimundo Riva Palacio, negaron que ellos propagaran noticias falsas y aseguraron que López Obrador es un espía checheno adiestrado en Corea del Norte, cuya misión es implantar en México una dictadura nazi en complicidad con Donald Trump y el fantasma de Hugo Chávez. Esto fue todo en Encabezados de Cabeza. Buenas noches, muchas gracias. Ya está ahora usted bien informado. Nos vemos a la próxima, si es que hay una próxima emisión de esto.